Vamos a decirle: amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel, Señor. Eres verdadero en nuestras vidas, Señor. Ponemos delante tuyo el día de hoy esta palabra, sabiendo que tú tienes un propósito, Señor. Tú tienes un propósito en esta mañana, y es cambiarnos y transformarnos, hacernos más parecidos a ti, Señor, en cada momento, mi Dios. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, inquiete nuestras vidas, inquiete nuestras mentes, inquiete nuestros corazones, Señor. Que no podamos resistir, Señor, a tu verdad. Que seamos diligentes en el cumplimiento de lo que tú nos quieres hablar, mi Dios. Que seamos personas, hombres y mujeres, que te alaben y te den gloria, Señor. Amén y amén. El título de la palabra de hoy es el fruto de la palabra implantada. Dile a su hermano que está ahí al lado: el fruto de la palabra implantada. La semana pasada estuve hablando con mi esposo. Bueno, yo hablo todos los días con mi esposo, no solo la semana pasada, pero recuerdo que la semana pasada estuvimos tocando un tema de cómo, de las necesidades que tiene la iglesia. Y es que nosotros más o menos hacemos una evaluación de qué es lo que está pasando pues con cada uno de ustedes. Pues, además de orar, obviamente, nosotros oramos por ustedes, pero evaluamos cuáles han sido las necesidades más recurrentes de cada uno de ustedes y que nos hacen llegar, nos hacen saber, y por esto pues oramos, ¿sí? Pero entre las necesidades más variadas que hay es que vemos que hay una crisis económica, hay dificultad en el tema laboral, hay enfermedades de algunos hermanos, y se los comento a ustedes porque pues queremos también que ustedes nos ayuden a orar por esto, ¿no? No es que solamente yo les comento y ustedes escuchan y ya, el chisme, sino que también nos ayuden a orar por estas necesidades. Y otra de las problemáticas es el problema entre parejas, ¿sí? Llevan mucho tiempo viviendo juntos, pero tienen problemas, tienen dificultades, tienen situaciones, y todas esas cosas pues lo hacen a uno entristecerse. Le da a uno duro en el corazón porque pues uno ve que hay mucha necesidad todavía en la iglesia. Y pues de eso se trata, ¿no? La iglesia no es que todos estemos aquí bien y que todos estemos santos y puros y perfectos, sino que es el hospital de nuestra vida, ¿sí? La iglesia es como un hospital en donde hay muchos enfermos. Y aquí a veces estamos enfermos de pecado, ¿sí? Y el pecado trae este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias. Y mi esposa me da un versículo que está en Mateo 9, 36 al 38, que si quiere pues lo puede buscar ahí, pero en resumidas cuentas es Jesús, cuando Jesús estaba saliendo de Jerusalén y ve la ciudad y ve a todas las personas con sus situaciones, con sus dificultades, y dice que Jesús sintió compasión por el pueblo y vio a tantas personas, y dice Jesús que parecen ovejas que no tienen un pastor. ¿Usted ha visto ovejas sin pastor? Eso empieza por todos lados y no saben ni para dónde coger. Y a veces nos pasa a nosotros como iglesia así: me duele, me lastima, necesito, ¿sí?
Entonces, así es la iglesia. Y dice también Jesús, oren para que haya obreros para su mies, porque la mies es mucha, más los obreros pocos. Pero para ser un obrero en la mies del Señor, yo tengo que tener claridad acerca de quién le sirvo. No quiere decir que usted no vaya a tener problemas, pero usted sí tiene que tener una claridad en su vida. Y yo siempre le digo a mis hermanos, los líderes de la iglesia, o las personas que están empezando en el liderazgo, que cuando usted empieza a servirle al Señor y empieza a ayudar a otras personas, sus problemas empiezan a disminuir. Cuando usted conoce al Señor y le entrega su vida al Señor, sí vienen muchas dificultades a su vida. Y usted dice, no, me volví cristiano y ahora todo es peor. Pero eso es porque usted decidió dar un paso de fe y el enemigo quiere devolverlo, ¿sí? Pero cuando usted ya está en el liderazgo y entiende quién es su Señor y empieza a servirle al Señor y empieza a amarlo apasionadamente, a buscarlo, a no detenerse, tiene claridad, sus problemas y sus situaciones, ¿sabe qué empiezan a hacer, hermano? A verse más pequeños. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta de que hay problemas más grandes que el suyo. Usted se da cuenta que hay situaciones más difíciles. Usted se da cuenta que hay niños con más necesidades. Y usted empieza a decir, no, pues, si este está así, yo de qué me quejo. Y empieza a solucionar su vida, empieza a solucionar sus situaciones. Por eso el Señor dice que la mies es mucha más, los obreros pocos, porque hay pocas personas que deciden entregarle su vida al Señor. Pero su vida completa, no a medias, que a veces le entregamos solo un poquitico. Cuando se empiezan a meter con nuestra área preferida, no se la entregamos. Entonces llegábamos a la conclusión, y con este versículo que me dijo mi esposa, yo decía, sí, la iglesia tiene que empezar a dar un paso diferente. No solamente de ser ovejas dispersas, sino de ser líderes y soldados en el Señor. Esta mañana cantamos la canción de Todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y decía que somos soldados del ejército de Dios. Y tiene un estribillo todo pegajoso y uno le gusta y empieza a cantar, tengo fe. Pero cuando llega la situación, se nos olvida la canción. Ya no puedo. Y empiezo a mirar cuál es el problema, cuál es la situación. Se nos olvida la canción de Todo lo puedo en Cristo. Y es que a veces somos cristianos, como cristianos actuamos como si no tuviéramos pastor. Y no hablo de mí, porque dicen, no, pues usted será el mejor pastor. Entonces, no hablo de mí. Nuestro pastor es Cristo, mi hermano. Es el que nos pastorea. Y a veces, hasta el último, al que le contamos los problemas. Le contamos a la mamá, le contamos al papá, le contamos al vecino, le contamos a mi suegra, le contamos a todo. Todo el mundo ya sabe cuál es el problema suyo. Pero cuando usted se arrodilló y le dijo, Señor, me voy a quejar el día de hoy contigo. Cuando sea para quejarse. Tengo esta situación y no la he podido resolver. Y estoy cansado. Y te la entrego. ¿Cuándo? A veces, casi nunca. Sino que es el último que se entera. Bueno, él ya lo sabe, pero él necesita de que usted se acerque a él y le pida a él. Hace poco yo le contaba a un discípulo, y es que nosotros como pastores también tenemos problemas y también tenemos situaciones, ¿sí? No crea que es que nuestra vida es perfecta, ojalá. En el Señor sí es perfecta.
Y es que hace poco yo le contaba a un discípulo que me llegaba con este tipo de quejas y le decía yo, mire, nosotros también tenemos problemas económicos, nosotros también tenemos problemas, situaciones, dificultades. Y a veces yo peleo con mi esposa. Y él me decía, pastor, pero es que no se le nota. Y yo le decía, ¿sabe por qué no se nota? Porque tenemos a Cristo en nuestro hogar. Porque yo trato de, cuando tengo un problema con mi esposa, ir a Cristo de nuevo y solucionar el problema. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me dice la palabra? No te acuestes con enojo en tu corazón. Así más o menos. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y usted lo aplica, ¿verdad? A veces usted está peleando con su esposa, lo primero que hace por la noche, da la hora. Y el esposo, y el diablo allá sentado en la mitad. Totear la risa. En vez de solucionar. Y claro, al día siguiente, pues se levantan en problemados. Y claro, como no me habló, pues yo tampoco le voy a hablar. A ver quién le hace el desayuno. Y el otro, pues sí, pues no como. Y voy y me como algo por allá en la calle. Y llegan así y se van a trabajar y llegan por la noche y lo mira mal. Y la otra lo mira mal. Y al día siguiente, otra vez. No soluciona. Problemática. Se lo digo porque me pasaba. A mí me ha pasado. Pero yo entendí que tengo que poner en práctica la palabra de Dios. Dice, bueno, hay un programa, nosotros le hacemos un devocional a nuestras hijas por las mañanas, antes de que ellas vayan al colegio. Con la chiquita es súper complicado, mi amor. Esa negrita es tremenda, mi esposa ya lo ha hecho. Pero a todo niño le gusta el celular. Pero en el celular nosotros le tenemos prohibidos ciertos horarios y ciertas cosas, para que vean. Pero por las mañanas el devocional ella lo hace con un programa que se llama Superlibro. No sé si ustedes lo han visto. Entonces ese programa se lo ponemos en el celular y son pequeñas historias de unos niños que tienen problemas en su colegio, en su casa, en su vida cotidiana. Y de repente llega Superlibro, que es la palabra de Dios, y se los llevan, se los llevan a la época antigua, a la época de Jesús, a la época de Moisés. Y ahí en esa época ellos empiezan a ver la historia de la palabra de Dios y según esta palabra la aplican ya en su vida cotidiana. Y si es del perdón, pues perdonan, y si es de amor, pues aman, y si es de reconciliación, pues se reconcilian. Entonces, ese es Superlibro. Y mi hija, de 4 añitos, hace el devocional todas las mañanas con Superlibro, y le encanta. Sí, ella es muy sistemática. Si ella no hace eso por las mañanas, hay problema, empieza a llorar, porque ya la tenemos acostumbrada. Pero yo viendo este programa la otra vez, yo decía, ojalá en la vida de la iglesia o en nuestras vidas nosotros aplicáramos de esa misma forma la palabra de Dios. Porque a veces escuchamos la palabra de Dios, pero la escuchamos como si fuera un cuento muy lejano, como una historia, en vez de aplicarla al problema que tengo en la actualidad. ¿Cuál es su problema? Piense cuál es su problema y aplique lo que escuchó de la persona y de la palabra de Dios en su vida. Esa es la dirección que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas, debemos hacer, ¿sí? Y quiero ir a Santiago, porque en Santiago, los 3 primeros capítulos, Santiago es una carta que usted lo hace poner en práctica lo que él dice. Porque Santiago, ¿por qué se caracteriza? La carta de Santiago, ¿cuál sería el versículo clave de Santiago? La fe sin obras es muerta.
La fe sin obras es muerta. ¿Sí? Que hay un hermano que aplica la palabra, que la retiene. ¿Sí? Entonces, en Santiago vemos que aunque yo crea, debo hacer algo. Porque o si no, por más fe que yo tenga, tengo que aplicar las cosas. Si no, no va a resultar. Y los 3 primeros capítulos de Santiago me parecen formidables. Creo que una vez los dejé de tarea y no sé si los leerían, no sé. Pero vamos a explorarlos un poquito. Y vamos a ir a Santiago del 1, pero primero toquemos el 5 al 8. ¿Qué dice el 5 del 1? Perdón, 1, 5, 8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿quién tiene falta de sabiduría? Dígame, hermano, amén. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, diga, pida con fe. Daniela, dígale ahí a Daniel, pida con fe. Sí, no dudando. Ahora me perdí. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios nos da la sabiduría, nos da la dirección, si nosotros la pedimos diligentemente. Entonces, ¿cuántas veces en nuestros problemas o en nuestras situaciones nos hemos arrodillado y hemos dicho al Señor: Señor, dame la sabiduría para manejar esto, dame tu inteligencia? A veces actuamos es de una, ¿no? Si es pelea, pues ¿con quién? ¿Cuántos son? ¿Cierto? Se le atravesó un carro allá en la avenida, no sé qué. Pida sabiduría, mi hermano. Pida sabiduría. ¿Y qué nos habla ahí? De las personas de doble ánimo. ¿Cuántos casos no tenemos con esas personas de doble ánimo? Que un día van bien, están bien, usted los ve, los llega felices, cantando, animados, chévere. Y al día siguiente, mal, un problema, lloran. No, pero pastor, porque la vida es así conmigo. Sí, mi hermano, aquí el Señor no le promete que la vida va a ser color de rosa. Y eso es porque somos muy emocionalistas. Nos guiamos o guiamos nuestra vida por nuestras emociones. Si están bien, chévere, todo está funcionando bien. Si está mal, uy no, qué problema, esto es trágico, mejor dicho, esto se acabó el mundo. Entonces, cuando usted deja que su vida se direccione en base a sus emociones, de sus sentimientos, su carácter, pues ¿qué va a pasar? Que su vida va a ser así, un sub y baja. No va a haber un momento en donde usted sienta paz, sino, no, estoy estresado, hay muchos problemas, y después, no, estoy muy contento. Hay personas que cuando les pagan, ¿no ha visto? Cuando les pagan la quincena, ¿qué es lo primero que hacen? Se la gastan. Felices, esos van con amigos, eso para que fueran millonarios, vamos a ir a jugar fútbol, vamos a ir, y eso que no estoy hablando de tomar, porque hay gente que toma, y hay cristianos que toman, y vamos y nos la gastamos y hacemos esto, y eso invitan a uno, a otro, uy, le tengo el plan, sí, nos acaban de pagar, hagámosle, y van y se la gastan, y después peleando porque ¿por qué no hay plata para el arriendo, no hay plata para el mercado, mi esposo no colabora, mi esposa también ahí echada durmiendo, no hace algo por su vida? Mal, ¿sí? Hay una canción que mi hija canta que es de las emociones y que
En unos días la paso bien y súper bien, y después mal, y llorando. Y después al otro día y súper bien, y después mal. Y es así la pasa la persona de doble ánimo. ¿Qué dice Santiago en su palabra? ¿Qué dice Santiago? Que parecen como la ola del mar. ¿Se han visto la ola del mar? Para el otro lado, y para un lado, y después para el otro. Yo no puedo que se le quede quieto. Ya, quieto. Porque son inconstantes en sus caminos, en vez de estar firmes en la roca. ¿Quién es la roca? Jesús, nuestro Señor, es la roca. Entonces, pida sabiduría, mi hermano. Apliquemos la palabra de Dios. ¿Problema? Espere. Señor, ayúdame en esta situación porque la verdad estoy que le rompo la cara. Sabiduría. Pida sabiduría de lo alto. ¿Y el Señor qué hace? Se la da. Abundantemente, dice. Pero pida como si tuviera fe. Porque a veces hay hermanos y hermanas que no, pastor, no. Yo sé que no va a cambiar. Eso no cambia, no. Yo le he insistido y le he dicho, y no, eso no cambia. Pero no cambia. Entonces uno dice, pues entonces sepárese. No, tampoco pasó. Si usted va a hablar mal de su marido todo el día, pues ore por él. Ore por él. Si no le gusta que oren por él, espera que se quede dormido y cójale la cabeza y reprendo todo demonio. Ojo, no le vaya a poner la almohada encima de la cabeza, ¿no? Solo la manito en la cabeza, sin agresión. Sí, porque a veces reprendo. Pida sabiduría de parte de Dios y crea que vea a su pareja o vea a esa persona y dígale, Señor, en el nombre de Jesús te lo entrego, pero va a ser diferente. Cuando tú me lo devuelvas, va a ser diferente. Amén. Va a ser una persona a la que ame al Señor, no que la ame usted, que ame al Señor. Porque cuando la ama usted mucho ya se vuelve obsesivo. Y dice, no, pastor, es que ya está, parece loco, detrás mío y me cela. No, que ame al Señor. Cuando ama al Señor la va a amar a usted, mi hermano. Pida con fe y sean constantes en su camino. Sean constantes. Si usted se propone una meta, si usted se propone algo en su vida, sea constante, no se deje guiar por las emociones, por lo que siente, por el que dirán. A veces actuamos es por lo que nos dicen otras personas o por lo que hacen otras personas. Me voy a comprar una moto. Ya la vi, ya la tengo, voy a ahorrar, pero mi enemiga o mi enemigo se compró una moto. Ay, no, ya no la compro. ¿Para qué era la moto? Para sacarle la piedra a la otra o al otro. No, la moto es para usted, para trabajar, para ir a pasear, para divertirse. No es para otra persona. Y estoy contando cosas de la vida real. Hermano, usted piensa, uy, el pastor sí tiene una imaginación para inventar. No, todo lo que estoy diciendo es casos que nosotros hemos evaluado. Ya deben todos estar, es todos. No estoy refiriéndome a una sola persona. Casos de la vida real. ¿Por qué? Porque somos fluctuantes, porque pensamos que nuestra vida la determinan las demás personas. Y no, la determina es Dios. Dios es el que determina mi vida y determina mi familia. Amén. Vamos a ir a Santiago 1, pero vamos al 12. ¿Qué dice Santiago 1, 12 al 15? ¿Alguien que me ayude a leerlo? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Amén, amén. Ese es el 13. Vamos el 13 al 15. ¿Quién? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él tienta a nadie, sino que a cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y dice varón también refiriéndose a las mujeres, ¿no? Bienaventurada la persona que soporta la tentación. Entonces, aparte de que usted tiene que ser una persona no fluctuante, no de ida y de vuelta, sino aparte de que tiene que pedirle sabiduría al Señor para conducir su vida, y aparte de que usted tiene que tener dirección y fe para seguir adelante, también nos dice que bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque todos somos tentados de alguna u otra manera, ¿o no? Somos tentados. El que no es tentado, dígame, porque yo creo que ya se lo van a llevar. La prueba es parte de nuestra vida diaria, mi hermana y mi hermano. Es parte de la vida diaria. Mis hijas que están en un colegio, ellas tienen unas pruebas periódicamente. ¿Para qué son estas pruebas? Una evaluación. ¿Para qué es la evaluación? Para verificar cuánto han aprendido y cuánto han crecido. Si pasan la evaluación, aprendieron. Es algo que denota que yo estoy aprendiendo, ¿sí? Y en la vida nosotros tenemos que experimentar no solamente pruebas de exámenes, sino pruebas diarias, ¿sí? Que no las pone Dios. Eso la pone y la determina su concupiscencia. Usted va a ser probado en su debilidad. ¿Por qué es probado? Pues para ver si puede pasar o no la prueba. Si usted no la pasa, se quedó ahí, sigue en el mismo nivel. Si usted la pasa, ha aprendido algo y ha superado un reto que tenía. Entonces, la prueba es diaria y es constante. Dice que no vienen de parte de Dios, que es de nuestra concupiscencia, es de nuestra carne y es de nuestra espiritualidad, ¿sí? Si yo me la paso todos los días leyendo la Biblia, haciendo vigilias, orando y fortalezco mi espíritu, cuando llegue la prueba, ¿qué va a pasar? Me va a encontrar fuerte. Pues no estoy muy fuerte que digamos yo, pero les hago así como ejemplo. Estoy fuerte espiritualmente. Entonces, espiritualmente usted está fortalecido. Viene esa prueba y no lo va a coger así de debilucho, sino que usted va a resistir la prueba. Pero si usted se la pasa viendo novelas, usted se la pasa chismeando, si usted se la pasa haciendo todo menos leyendo la Biblia durante la semana o ejercitando su espíritu, pues viene la prueba y ¿qué va a coger? Lo va a atropellar, se lo va a llevar, mi hermano. Ayer hablábamos con un joven que tenía sabiduría, y me dijo, ese joven me decía, pastor, lo que pasa es que uno tiene que resistir al diablo. Porque ¿qué dice la palabra? Resistir al diablo y él huirá. ¿Quién es el que está tentando? El diablo es el que lo prueba.
A ver si... ¿Por qué lo prueba? ¿Por qué Satanás es el prueba? ¿Usted sabe quién es Satanás? ¿Cuáles son los títulos de Satanás? Adversario, ¿qué más? ¿Cómo? Acusador. Devorador también, pero el que nos interesa ahorita es el acusador. Entonces, apenas usted peca, ¿sabe qué hace? Señor, ¿sí ve? Mírelo, mírelo el que decía ser cristiano y allá viendo cosas en el celular, mírelo, y se lo repite a usted en su conciencia y dice, no, que usted era cristiano. Yo de usted ni volví a la iglesia. ¿Qué tal? Qué pena que usted lo vea en ese celular ahí. Uy. Es el acusador. Es el que cuando usted reprueba la prueba, pues se la echa en cara. Y se le echa bien duro en cara, hasta lo puede dejar en vergüenza. Dice en Apocalipsis, nosotros que por aquí hay personas que están haciendo un curso, una lectura del Apocalipsis, los jueves por la noche. Y dice el Apocalipsis que Él coge las coronas. El Señor nos va a dar unas coronas, pero Él coge las coronas y las pisotea. Dice, mire este cristianucho. ¿Por qué? Porque usted no pudo pasar la prueba. Está desaprobado. Pero cuando usted está fuerte espiritualmente, ¿qué hace? Resiste al enemigo, resiste la prueba y es habilitado y pasa a un siguiente nivel. Porque nosotros vamos de niveles en niveles espirituales. ¿Sí sabía, mi hermano? Usted puede estar en el nivel 0 y ser cristiano y ser salvo. Usted puede ser salvo, pero nivel 0. Entonces llegan todas las pruebas y lo pasan por encima. Pero cuando pasa en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, no sé cuántos niveles son. Después se hace el libro de los niveles espirituales de parte del pastor Julián. No, eso. Pero usted va pasando de niveles y entre más fuerte el Señor sabe qué hace, a sus guerreros más valientes les da sus mejores batallas, ¿no? Eso dicen. Y todos dicen, pero pues es que yo soy tu guerrero valiente. ¿Qué guerrero valiente? No puede pasar ni la primera prueba. Pero al más valiente, al más fuerte, pues va otra batalla y otra batalla y otra batalla hasta que usted está firmado en las manos del Señor. Entonces, ¿qué dice Santiago? Soportar, resistir la prueba. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida. Recibirá la corona. ¿Quién quiere la corona de vida? Amén. Todos queremos la corona de vida. ¿Listo? ¿Cuál es la aplicación de esto? Resistir, mi hermano. Miren, su pecado, no hay nadie que pueda estar ahí con usted todos los santos días para que usted pueda resistir. El único es el Espíritu Santo. Y si usted no lo busca de madrugada, por la tarde o por la noche, pues mucho más difícil va a ser cuando venga la prueba. Si usted no lee la palabra de Dios y no se aprende unos versículos aquí en su cabecita, ¿cómo va a echar al diablo? ¿Cómo lo va a reprender? Ese es el trabajo que nosotros hacemos en las escuelas de formación. Ustedes dirán, en esa escuela cada ratico me ponen, es que aprender un versículo. Y no es uno, son 5 versículos. Pero mi hermano, eso es para que usted se lo aprenda, que en el momento de la prueba, usted lo diga. Diga, reprendo al enemigo, porque todo lo pues puedo en Cristo que me fortalece. Y el enemigo salga huyendo. Pero si usted no puede ni reclamar esa palabra para su vida, pues es mucho más difícil que usted pueda soportar la prueba. Soportar la prueba. Ahora vamos a ir a Santiago 1, 19, 25. ¿Qué dice?
Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago inicialmente? Primero que controle su ira. No se aire. Tenga control de sus emociones, repite Santiago. Y es que a veces tenemos una facilidad para ponernos de mal genio por cualquier cosa. Y eso lo sufren las esposas, ¿no? Dígame, mi hermana. No, es que las quejas que me llegan a mí son de los maridos, no es que se pone brava. Y yo, pues, mi hermano, lo entiendo. Oremos, sigamos orando. Pero no, yo he visto el cambio en mi esposa. Mi esposa ha cambiado hartísimo. ¿Te la conocías? Aquí es la pastora Corazón. Ella es muy, o sea, algo que me cautivó en ella, algo que me gustó mucho, era su carácter. Ella tiene un carácter templado, ¿sí? Ella cuando es sí, sí es, y si no es no, y se lo va diciendo usted. Es decir, no se muerde la lengua. Pero también le jugaba en su carácter conmigo, porque conmigo es diferente. Entonces, debemos controlar nuestra forma y sobre todo cuando tratamos a la otra persona, mi hermano. A veces estamos aquí sirviendo en el servicio, supuestamente somos la iglesia del Señor, el Señor es amor, entonces nosotros deberíamos ser amor, pero con los hermanos no somos amor, sino les damos cocotazos casi. Si pudiera darle cocotazo, le dan cocotazo. No, mi hermano, usted, la persona que tiene al lado, viene aquí gratis a servir. Gratis. Es un voluntariado. Se nos olvida que somos voluntarios y cogemos a las personas a las patadas. No, mi hermano, tenemos que controlar nuestro temperamento. O en la calle, o en una empresa, o en el trabajo. Por eso es que dicen, ay, no, que era cristiano. Miren, soy cristiano, pero tengo carácter. Y le sale el fuego de la boca, ¿no? Y rebuzna. No, eso no lo quiere Cristo tampoco. Y después dicen, ay, no, pero el Señor se airó cuando estaba en el templo. Y, sí, pero para eso sí no. Aquí están vendiendo cosas y no se pone bravo si no compra. Mis hermanos, debemos controlar nuestro temperamento. Dice la palabra, sed mansos. Ay, eso no dice la palabra. Sed mansos y astutos como serpientes, ¿sí? Entonces, sean mansos. Que la ira o su temperamento no lo controle usted, sino que usted controle su temperamento y su ira. Hay momentos de decir las cosas, hay momentos de callar y hay momentos de agradecer. Entonces, tenemos que ser prudentes en cómo nos manejamos, cómo manejamos nuestro carácter, nuestras formas, ¿sí? Eso nos hace ser cristianos. No vayamos diciendo las cosas como vengan, porque yo soy así. No es que ustedes me conocieron así y no voy a cambiar. Se nota que no es cristiano porque el Señor lo cambia a usted, lo transforma. Transforma su vida, transforma su mente. Y tiene que haber evidencias, tiene que haber un fruto. ¿Cuál es el fruto? Que los demás digan, uy, ese hermano era de muy mal genio. Y ahora mírenlo, es todo amor. Yo trato de sacarle la piedra y no. Así, y usted ya por dentro, conteniendo ese Hulk. Eso hace la palabra, eso tiene que hacer la palabra. Y tenemos que aplicarla en nuestra vida, mi hermano. Pero también dice que seamos hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Porque el oidor es como el quien ve su reflejo en el espejo y después se va y se le olvidó cómo es. Se le olvidó que tenía un cachumbito al café. Entonces,
tiene que a cada ratico estar mirándose. No, toca ser hacedor de la palabra, que yo practique lo que estoy escuchando, lo que estoy, como el libro como el super libro que les estaba diciendo, que lo apliquemos a nuestras vidas, que sea una realidad. ¿Por qué no hay milagros en su vida? ¿Sabe por qué no hay milagros en su vida? No es solamente por falta de fe, es porque usted no aplica esto en su vida. Cuando yo aplico la palabra de Dios en mi vida, ella se revela y toma forma y va transformando y rompe esta estructura física y la convierte en celestial y se convierte en un milagro. Y usted puede decir aleluya, gloria a Dios, porque apliqué la palabra de Dios en mi vida y el Señor me respondió. Este es el consejo de Dios. Es como si usted tuviera al Señor al lado suyo y le hablara. Pero ¿qué hacemos? Lo dejamos por allá guardado en el último cajón de la casa, o lo ponemos ahí en la biblioteca abierto en el Salmo 91. No lo leemos ni no lo aprendemos. No, mi hermanos, es para que usted coja y lo digiera y después lo ponga en práctica. Es un manual, no es un libro común, es un manual de vida. Y en esto, ¿cuántos se acuerdan de la palabra que desató? La palabra que dio la pastora hace 8 días. ¿De qué hablaba? De los huesos secos, que a veces somos como huesos secos. ¿Sí? ¿Sí la han aplicado a su vida? ¿Sí la han aplicado diariamente? Mi hermano la ha aplicado. Yo he venido hablando hace 2 semanas de Abraham. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Y qué podemos ver de Abraham? Saqué unas características para recordarles que más o menos habíamos hablado de Abraham y para que lo empecemos a poner en práctica, porque si no ponemos en práctica esto, grave, mi hermano. Dicen, Abraham tenía unas características especiales que lo hacían diferente a las personas de su época, incluso a muchas personas de esta época. Una de ellas era que le creyó a Dios. Con eso pero sí está en el capítulo 12 de Génesis. Dice, le creyó a Dios. Y usted me puede decir esta mañana, sí, yo le creo a Dios, yo cumplo esa característica, pero es que a pesar de la familia que tenía Abraham, que tenía una familia complicada, que era idólatra, que estaba en un lugar difícil y complicado, él le creyó a Dios, un Dios que no era predicado, un Dios que no se había escuchado antes, un Dios que en esa tierra no existía, y le creyó a Dios, le habló y él obedeció. Abraham creyó, pero actuó. Llegó y dijo el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela. Él dijo, lo voy a hacer. Y lo hizo un hecho. La toma de decisiones es muy importante para poder avanzar en nuestras vidas, mis hermanos. Miren, hay personas que vienen aquí con una necesidad y uno les dice, les da un consejo, listo. Llegan a los mes y medio con la misma necesidad. Tienen el problema y uno, mi hermano, sí, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que ponerlo en práctica. A los 2 meses llegan con la misma necesidad. Y me dice, mi hermano, ya nomás despierte, o lo despierto. Cambie, tome una dirección, tome una decisión en su vida. A veces nos da miedo tomar decisiones, sí, yo sé, pero pida sabiduría de parte de Dios. Póngasela en las manos de Dios y póngale una fecha. Póngale una fecha. De esta fecha no paso con esto. Tome una decisión. A veces
el Señor es el que nos pone la fecha. Porque nos va llevando, y le dice, ya, cambie. Ya cuando usted se ve en el borde del abismo, dice la última del Señor, la última o si no, y toca hacerlo, mi hermano. Si no es por medio de una enfermedad, si no es por medio de un problema, ahí sí es que hacemos caso. Pero ¿por qué no tomar la decisión en su sano juicio, estando bien? Tome la decisión. ¿Qué hizo Abraham? Tomó la decisión y se fue. Entonces, ¿cuál es su problema esta mañana, mi hermano? Tome una decisión. Póngale una fecha, límite. De aquí no paso con esto, no sigo con esto así. Y aplíquelo en su vida. Abraham era obediente a la palabra de Dios. Y es que la única forma que obedezcamos la palabra de Dios es porque la escuchamos y la reconocemos. Si usted no sabe quién es el que le habla, está grave, mi hermano. Si usted no sabe distinguir la voz de Dios de la voz del enemigo, cualquier corriente y cualquier cosa se lo puede arrastrar fácilmente. ¿Cómo yo entiendo cuál es la voz de Dios? ¿Cómo? Dicen algunos, pastor, pero es que yo no sé si el Señor me está hablando. ¿Sabe cómo sabe usted si el Señor le está hablando? Acá, mi hermano. Vaya a la palabra. O si no, arrodíllese y ore. O si no, venga a los tiempos de vigilia, venga a los tiempos de ayuno. A veces hay hermanos que tienen sueños. Dicen, no, es que el Señor a través de un sueño me reveló que tal hermano estaba pecando, estaba en fornicación, estaba en... Hermano, ¿de verdad? ¿Y por qué no el Señor le revela lo que usted está haciendo más bien? Sí, no, es que le revela cosas de otros, pero no le revela cosas de él. Mi hermano, sean sensato, ore, arrodíllese antes de abrir el pico. A veces tenemos sueños, pero es porque comemos un poco de comida por la noche y nos cae pesado. Es por eso. Pero revelaciones correctas, debo ir a la palabra de Dios. Debo ir a un consejero espiritual antes de decírselo a mi hermano y soltarle una bomba ahí. Antes de regar el chisme por toda la iglesia, alguien sensato. Decirle, mi hermano, tuve este sueño Y el hermano le va a decir, mi hermano, no coma tan tarde. O le va a decir, oremos, ayunemos y pongámoslo delante del Señor. ¿Sí? Ahí aprendemos a reconocer, a escuchar la palabra de Dios a través de la lectura de la Biblia. Es la única forma, mi hermano. Si usted no lee este manual, pues mucho menos va a hacer otras cosas. ¿Sí? Ore, ¿sí? Sea obediente. Cuando yo escucho la palabra de Dios y Él me da dirección, yo obedezco, porque ya sé quién es el que me está hablando. Si a mí me habla otra persona, fulanito, yo no obedezco porque no lo conozco. Pero cuando llega mi papá, yo obedezco porque es mi papá, ¿cierto? Entonces, obediencia. Abraham era muy obediente porque reconocía la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos escuchando la palabra de Dios? ¿Una vez a la semana? ¿2 veces a la semana? ¿3 veces a la semana? ¿O todos los días? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hizo Abraham? Soportó las pruebas. La fe de Abraham no solamente era una fe porque creyó, sino porque hubieron pruebas y las soportó. A veces tenemos pruebas en la vida y lo primero que hacemos es, ay, me voy de la iglesia, me voy, dejo todo botado, me voy porque es que allá no me entienden, no me comprenden, me tratan mal, no, mi hermano, cálmese. Soporte la prueba, soporte la tentación y será habilitado. Abraham diezmaba. Yo casi no hablo de esto en el púlpito, en las escuelas sí, pero diezmaba. Y si el tema que estamos hablando es de aplicar lo que dice la Biblia en mi vida, ¿qué debo hacer yo? Lo dejo hasta ahí, que me están haciendo cargo. Abraham
le entregó todo lo que tenía a Dios. No solamente su vida económica, no solamente su fe, sino que cuando Dios le dijo, dame a tu hijo en sacrificio, ¿qué hizo Abraham? Chinito, levántese, vamos a hacer un sacrificio, vamos. Y lo iba a matar, llegó y cogió el cuchillo y ya se lo iba a clavar cuando un ángel llegó y dijo, espera, ya hay un sacrificio habilitado. Le entregó todo, porque ¿usted sabe cuántos años estaba esperando Abraham este niño? Más como 90 años casi, 91, 92. Estaba esperando un hijo y era todo lo que tenía y se lo entregó al Señor. ¿Cuántas veces usted le ha entregado al Señor algo que usted tiene en su corazón? Bien sea a su hijo, a su esposo, a sus hijas, a su mujer, a su situación, a las circunstancias, se las ha entregado al Señor. Pero entregárselas es entregárselas. Es decirle, Señor, ya no puedo con esto, es todo tuyo, y no meterse más en eso. Es complicado, pero Él le entregó todo. Abraham oraba e intercedía por otros. Abraham oró y intercedió por Sodoma y Gomorra. Y eso que Dios era, ¿cuántos de nosotros oramos e intercedemos por otros? Que a veces nos ensimismamos en nuestra situación y Señor, y ore por lo suyo, y todo eso, pero ya, el Señor yo creo que ya no más. Ore por otros, ore por su hermano, el que está allá atrás, allá al lado, allá al frente. Sí, he orado por él. Ore por ellos. Porque cuando su hermano es levantado por su oración, su hermano puede orar por usted y levantarlo cuando usted esté en dificultad. Pero si todos los hermanos que estamos aquí al lado no oramos unos por otros, pues grave, ¿cómo se va a levantar la iglesia? ¿Cómo va a haber un avivamiento si mi hermano de al lado acá, de al lado acá, de atrás y de adelante no oran y yo tampoco oro? Grave, mi hermano, es grave, la iglesia no ora. Me contabas con los dedos de las manos, y son muchos, me sobran, las hermanas que vienen los martes aquí a orar, las hermanas y los hermanos. Y hay muchos que pueden hacerlo, pero no, que están en otras cosas. Los martes de 8 a 12 tenemos ayuno. Contadas con los dedos de las manos, los martes también tenemos una virtual de 4 de la mañana a 5 de la mañana, una hora. Contadas con los dedos de las manos, los que se conectan a ese virtual. Y ahí los ponemos a orar, porque ese es el ejercicio, orar. Oremos. Si no lo hacen aquí, mucho menos lo harán en sus casas, mi hermano. Mucho menos. Oremos. Abraham también se había identificado con Dios, tomó la identidad de Dios. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Tomó la identidad de Dios porque Dios le dijo, ya no vas a ser Abraham, sino vas a ser Abraham, padre de multitudes. Y se la creyó y dijo, sí, yo voy a ser padre de multitudes. ¿Cuántos nos identificamos con Dios, con lo que ha hecho en nuestras vidas y con lo que hará? ¿Cuántos? ¿Cuántos no dormimos? Porque llegamos acá, no sé para qué llegan si van a dormir, no sé para qué vienen. ¿Quédense en su casa durmiendo? Si van a venir a dormir, pues se quedan en su casa durmiendo, no vengan. ¿Sí? Hay una transmisión, si quieren la ven, si no la ven, pues bien, chévere. Pero oramos y oramos y oramos por ustedes y no quieren cambiar, pues tampoco, mi hermano. Tampoco. A veces hay que ponernos de verdad en cintura.
Es que no es solamente el trabajo de la iglesia, no es solamente la iglesia, es de usted, porque usted es iglesia, mi hermano. Usted es iglesia, y si usted no hace por usted, mucho menos va a hacer por otro. Si usted viene al culto a dormir, pues ¿para qué viene de verdad? Pueden traerle al mismísimo Jesús acá, y si va a dormir, se pierde todo, se pierde todo, se pierde el sermón del monte, se lo pierde. ¿Sabían que la otra vez, hace años, Pablo estaba dando el mejor sermón que tenía y uno se le durmió, se cayó y se mató? ¿Se mató? Que el Señor tuvo misericordia y Pablo llegó y lo resucitó y dijo: despierte, hermano, porque usted durmiendo en pleno culto. Abraham era un hombre que tenía abundancia y vivía como si tuviera abundancia. A veces vivimos como si fuéramos los más pobres de este mundo y bien tacaños. Hay que ser generoso. Mi hermano, pongamos a prueba el nombre de la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Bendición abundante. Ahorita Olivo Verde. No, bendición abundante, mi hermano. No, cruzada cristiana. No me diga asambleas de Dios, mi hermano. Cruzada cristiana, bendición abundante. Iglesia integral, cruzada cristiana, bendición abundante. Pongamos a prueba nuestro nombre. Hay una película que se llama 300 y en esa película le dicen a los fortachones y le dicen: uy, no, es que hay unos guerreros que se llaman los inmortales. Y el barbudo ese llega y le dice: los inmortales, vamos a poner a prueba su nombre. Entonces el Señor nos pone a prueba el nombre. Si somos bendición abundante, pues vivamos como bendición abundante. No vivamos como una iglesia chiquita. A veces vivimos como iglesias chiquitas. No, somos bendición abundante, porque la abundancia viene del Padre. Tenemos un Padre celestial y yo le creo a ese Padre celestial. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le creen al Señor que nuestra vida es abundante? Que dependo de Él. Mira, yo no dependo de nadie más, ni siquiera de mi trabajo, porque en cualquier momento me pueden echar. Dependo del Señor, y esa misma dependencia hace que yo viva en fe. Eso es lo que me sostiene en la tierra, dice un salmo: y se cayeran todos los cimientos, y si se destruyeran los cimientos de este lugar, ¿de quién yo dependeré? Del Señor. Él es mi cimiento, Él es mi fortaleza, es mi roca. En Él es el que tengo mi vida. A veces dependemos de lo que dice el hermano, de lo que dice la hermana, de lo que dice tal cosa. No, yo dependo de Dios y de lo que Él me dijo. Él le dijo a Abraham: serás padre de multitudes. Y Él dice de mí: soy hijo de Dios, amado Rey. Él es mi Rey. Y dice: y ustedes serán nación santa. Serán real sacerdocio. Vístase como un sacerdote santo. No anden en mendicidad. A veces andamos como mendigos y no declaramos la palabra en nuestra vida, mis hermanos. Abraham perseveró. Le decían que no, él decía que sí. Y seguía adelante, insistía, hacía las cosas. No se quedaba solamente con el problema, sino que persistió. Aunque era un hombre que tenía dudas, y usted puede tener dudas, pero créale al Señor. Tres veces sí, le dijo el Señor: yo haré de ti una nación grande.
una nación fuerte. Tus hijos serán como la arena del mar. Tus hijos serán como el polvo. Tus hijos serán como las estrellas del cielo. Sí, hay dudas, hay dificultades, pero perseveremos y alcanzaremos la promesa. Pero perseverar en Él, porque apenas vemos que hay situaciones difíciles, nos desviamos del camino. Ay, yo no vuelvo a esa iglesia. Ay, yo no voy a hacer esto. Ay, yo no voy a orar. Ay, ¿para qué tanto oro? ¿Para qué tanto leo la Biblia? Y apenas empezó, no lleva ni un mes. Dice, pastor, pero es que yo hago todo lo que usted me ha dicho. Pero usted lo ha hecho durante ¿cuánto tiempo? Un mes. Hay hermanos que llevan orando por sus maridos, o hermanas que están orando por sus maridos, llevan años orando por ellos. Y Abraham, dice la palabra en Hebreos, dice, y muchos no pudieron ver la promesa, pero siguieron perseverando. La promesa, ¿quién era? Jesucristo. Nosotros tenemos la promesa, tenemos la gracia, tenemos el don del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hacemos? Para la casa. No venimos al culto. Pastor siempre con lo mismo. Y tenemos la promesa, lo que muchos anhelaron ver, lo que muchos anhelaron conocer, lo que muchos murieron por hacer, por ver. Y nosotros la desperdiciamos. Pues como estamos en la gracia, nos ponemos a pensar otras bobadas. ¿Me puede hacer un tatuaje? De verdad. En vez de estar pensando, enfocado en Cristo Jesús, en cómo va a cambiar su vida a través de Cristo, en a quién le va a predicar la palabra para que cambie su vida, a quién le va a extender la mano para que sea diferente. En eso es lo que debemos estar enfocados, mis hermanos. Apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Dice Santiago 1, 2 al 4. Dice, este es como el principio de la carta. ¿Sí? Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gócese en la prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gocémonos en las pruebas, gocémonos en las dificultades, tengamos paciencia. ¿Por qué? Porque nos hará perfectos y cabales. ¿Quién nos hace así? ¿La prueba? No. ¿Las dificultades? No. Mi confianza que la tengo en Cristo Jesús. Él es el que nos hace perfectos. Él es el que nos hace cabales. Él es el que nos hace sensatos. Él es el que nos centra para dejar de ser ovejas descarriadas, sino escuchar la voz del pastor y reconocerla y seguirla. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, mis hermanos. Allá es donde tenemos que llegar. Esa es nuestra fe. ¿Sí? Aplicar esto, no venir aquí a dormir o a escucharme por un ratico. Porque el venir a congregarse o al venir aquí a la iglesia no es eso, es tener comunión con el Señor. Aplicar lo que se dice cada domingo en mi vida. Vencer esas adversidades, vencer esas pruebas para que ayudar a otros a vencerlas y a ser diferentes. Amén. Póngase sobre sus pies, mis hermanos.
y dígale ahí al Señor, donde usted está, métase en el cuento con Dios. Cierra sus ojos y háblele a Él, porque eso es lo que buscamos, mis hermanos, tener una conexión con el Señor, que Él nos hable, nos diga, nos indique el camino. Dígale, amado Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios. Te pido sabiduría para mi vida, Señor. Te pido dirección, Señor, para lo que yo hago, mi Dios. Ayúdame a ser sensato en mis caminos. No quiero ser más como la ola del mar que viene y va, sino quiero estar afirmado en tu roca, mi Dios. Quiero estar con mi ancla firme, Señor, en ti. Ayúdame a poder, Señor, afirmarme en ti, Señor. No quiero seguir siendo llevado por las olas, Señor, de un lado para otro, Señor, sino que quiero estar establecido y tener una comunión contigo, mi Dios. Te pedimos esta mañana sabiduría en nuestras vidas, Señor, y que seas tú actuando a través de tu Santo Espíritu, mi Dios. Hazme diferente. Hazme un hombre, hazme una mujer sensato y cabal, mi Dios. Perfecciona mis debilidades, Señor. Hazme fuerte para soportar la prueba, porque yo sé que el enemigo va a venir a mi vida en cualquier instante, en cualquier momento. Tal vez cuando me encuentre más desprevenido, vendrá, Señor. Pero te pido que me ayudes a fortalecer mi espíritu, a que durante la semana tenga una comunión contigo para que mi espíritu no sea doblegado, Señor. A que durante la semana pueda meditar en tu palabra, Señor. A que durante la semana sea más importante tener comunión contigo que estar viendo algún partido, que estar viendo alguna novela, Señor. Que pueda, Señor, enseñar de esta comunión a mis hijos, a mis hijas, a mi familia, Señor. Que sea yo el sacerdote, que sea yo la persona que dirige mi hogar espiritualmente, mi Dios. Que ellos vean en mí un ejemplo, Señor, y que sea realidad en mi vida, Señor. Ayúdame a aplicar cada palabra que yo recibo de ti, Señor. Ayúdame a hacerla viva en mi vida, mi Dios. No que sea un cuento, una historia extraña de hace muchos años, Señor, sino que yo pueda vivirla en este tiempo, en esta época, Señor, y que pueda testificar de los milagros que tú vas a hacer en mi vida. Que sea una prioridad, Señor, el poner en práctica la palabra tuya, Señor. Que yo pueda, Señor, hacer, Señor, conforme a lo que tú quieres en mi vida. Ser obediente. A veces me cuesta ser obediente. Dígale, hermano, a veces me cuesta, Señor, obedecer tu palabra, Señor. Pero el día de hoy, Señor, quiero doblegar ese orgullo, doblegar esa voluntad que tengo y ser obediente a ti, mi Dios. Ayúdame a gozarme en las adversidades. Ayúdame a gozarme en las dificultades. Ayúdame a gozarme en las cosas que no había planeado, pero que vienen, Señor. Porque yo sé que si salgo de esas adversidades, de esos problemas o de esas dificultades, saldré victorioso con tu mano, mi Dios. Y me aprobarás. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por todo lo que has hecho en mi familia. Pero ayúdame a ser un hacedor de la palabra. No solamente un oidor, sino un hacedor
de tu palabra. En tu nombre, mi amado Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Esperamos de todo corazón, mis hermanos, que sus dificultades, sus problemas, sus situaciones las puedan resolver con el Señor. No quiere decir que ya